Bueno, este para mí es, yo creo que el vídeo más importante que he hecho en mi vida y el trabajo más importante que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Por lo que representa para mí. Yo soy católico, practicante, hiperconvencido y aparte pues soy divulgador de inteligencia artificial y me he especializado mucho en la parte de generación de imágenes, de vídeos. Y creo que de alguna manera dije, bueno, ¿por qué no puedo utilizar esto que he aprendido de inteligencia artificial para intentar pues aplicarlo en situaciones relativas a mi religión? Y entonces dije, obviamente el primer reto o la primera aventura ha sido intentar determinar cuál ha sido el verdadero rostro de Jesús cuando estuvo aquí con nosotros físicamente, en cuerpo y alma, digamos, hace 2000 y tantos años. Entonces es un gran reto porque en esa época no había móviles, no había selfies, ni mucho menos, y los cuadros que se han pintado posteriormente son diversos, son muy diversos. En todos sale más o menos con el pelo largo, una barba, pero hay caras de cualquier tipo de fisionomía diferente. Y entonces, claro, es muy difícil, no sé, hacer un promedio. ¿Y por qué un promedio? No tiene por qué. Ha habido santos que pues han tenido visiones y según ellos relatan lo han podido ver, le han podido ver la cara. Pero, claro, trasladar eso físicamente a una cara de verdad tiene un proceso que se puede pues distorsionar absolutamente todo en detalles, etc. Entonces yo empecé a averiguar con la inteligencia artificial, obviamente, investigar, digo, escrito, ¿no? A nivel escrito, investigar fuentes, la Sagrada Biblia y muchas otras fuentes para ver dónde tendría yo información para extraer. Y definitivamente la mejor información, casi un selfie, digamos, divino, es la Sábana Santa de Turín. Y no solamente esa, pero digamos como principio la Sábana Santa de Turín. Una vez que Jesús fue crucificado, falleció, fue llevado al Santo Sepulcro y allí lo taparon con una tela, le pusieron debajo la tela, encima el cuerpo y encima pusieron, o sea, la tela así, ¿no? Y esa tela quedó con unas marcas que te las voy a enseñar ahora. Esta Sábana Santa ha sido, bueno, ha pasado de todo, hasta incendios. De hecho, hay marcas de incendios, la salvaron de milagro. Pero cuando se ve, es muy raro porque es como una imprimación de la tela de algo que no se ha sabido bien porque, y de hecho que le han metido estudios, microscopios electrónicos, cromatografía, bueno, he hecho fotografías utilizando un montón de longitudes de ondas diferentes, lo han levantado en 3 dimensiones, bueno, han hecho de todo, rayos X, de todo, para determinar también el estudio de la microfibra, para ver también realmente si es de la época, si, bueno, todo coincide, para saber que hay una persona aquí que, de hecho, se ha determinado ya científicamente que ha sufrido todo lo que en la Sagrada Biblia se dice que sufrió Jesús. Entonces, si no es la única persona que ha sufrido exactamente lo mismo que él. Pero, bueno, aparte de todo eso, hubo una polémica porque le hicieron un estudio de carbono 14 a un trocito de la tela y dio que era del año 1200 o algo así. Entonces, claro, pero para ese estudio no se tomó en cuenta de que esta también fue reparada en algunas etapas de detalles, de cosas que había tenido, y parece que el carbono 14 se lo hicieron de una de esas reparaciones, no del original. Habrá detractores, habrá defensores, no lo sé. Es lo que yo he ido recopilando oficialmente. Entonces, pero se siguen haciendo estudios. Y hay otro elemento que es importante. De todas formas, aquí tú dices, bueno, pero esto no se ve nada. Aquí se ve más o menos una cara. Pero no hace falta mucha tecnología. Por ejemplo, en Photoshop, esto sería el aspecto real, si tú vas ahora a visitarla, y se medio siente esto. Pero es que es muy fácil, incluso mira, solo con Photoshop le pongo el negativo y ya en negativo la cosa empieza a cambiar. Solamente poniéndolo en negativo. Y si le pongo más contraste, solo con Photoshop ya puedes darte cuenta de que no hace falta mucha tecnología para empezar a ver cómo era el rostro de esa persona con la cual fue cubierta con ese manto. Y entonces, desde aquí a llevarlo a una cara real hay un trecho importante. Bueno, aquí están las manchas de sangre de la corona de espinas. O sea, el manto tiene marcas de todo lo que
se ha descrito en la Sagrada Biblia, ¿no? Es cuestión de ir con detalle, pero este vídeo no va de eso. Entonces, el camino complicado es, vale, ¿cómo voy de aquí a un rostro hiperrealista hecho con inteligencia artificial? Porque aquí yo puedo ir poniendo cada vez más contraste y más contraste, solo con Photoshop, nada de elementos muy que cualquiera puede tener en casa, sino Photoshop, uno similar. Y más o menos vamos empezando a distinguir cuáles eran los rasgos de esta persona, que yo estoy hiper convencido de que era Jesús de Nazaret, pero bueno, digamos esta persona por si acaso, ¿no? Entonces aquí se ve la forma de la barba, que era más o menos larga y la tenía con una hendidura en la mitad, bigotes, la nariz bastante larga, de hecho la proporción creo que era 8 centímetros, según la han medido, pero largo, etc. Pero claro, esto es un rostro bastante desfigurado por todo el martirio, ¿no?, que le hicieron pasar a Jesús. Una investigación bastante, digamos, extensa del manto a nivel fotográfico es esta página web, Shroud Photos, y aquí tienes muchísimo material en alta resolución y todos los enlaces los voy a poner en la descripción del vídeo. Entonces aquí pues podría sacar información, aquí tienes la cara, esta es una fotografía similar a la que te enseñé yo ahora. Tienen también levantamientos en 3 dimensiones y aquí se empieza a ver con mucha mayor claridad cómo era que ese cuerpo estaba puesto en ese sitio. Y empiezan a ver como aproximaciones a caras más realistas. Pero hay una segunda fuente que es el Santo Sudario de Oviedo. ¿Por qué? Porque en Oviedo está la tela que le pusieron a Jesús cuando falleció en la cruz, pero antes de llevarlo al sepulcro. O sea, todo ese camino a llevarlo al sepulcro le taparon la cabeza. Y esa tela, por diversas circunstancias que estaría bien estudiarlas, te voy a dejar las fuentes abajo, terminó en Oviedo, en la Catedral de Oviedo. Y se han hecho igual muchísimos estudios de este santo sudario. De hecho, esta persona, que es José Manuel Rodríguez, es yo creo que la persona que más sabe de tanto la sábana santa como el santo sudario, ¿no? Y él ha hecho muchísimos estudios científicos, o sea, estudios que van a la fibra, a el polen que había allí, toda la materia, el aire, todo lo han ido, incluso con microscopios electrónicos, midiendo, esto creo que era polen, y también comparándolo con la sábana santa. Y incluso coinciden manchas de la cara que hay en la sábana santa y las manchas que hay en el santo sudario. Con que, de hecho, son casi que calcadas. La probabilidad de que no sea esto lo que había en esta persona, en su cabeza cubriéndola, es casi cero. También han hecho levantamientos con ángulos, nodos. Aquí el pobre le deformaron la nariz. Bueno, de todo esto. Y es complicado, y esta foto es fuerte, pero es una reconstrucción de cómo el cuerpo había quedado luego del martirio que le habían mandado. Entonces, la imagen que tenemos reflejada es esta. Pero claro, de aquí conseguir una cara real de cómo era esta persona, lo voy a quitar porque a mí me hace daño ver esa foto, sin ese martirio, digamos, esa persona antes de, pues algunos científicos, ojo, que han estudiado la morfología y todo lo demás, han determinado que esta podría ser la cara real, digo, como estatua de esa persona. Pero el reto es llevar esta estatua, que como te digo es la consecuencia de todo lo que te he explicado, a una cara de una persona real, usando inteligencia artificial. Hay gente que lo ha hecho con plastilina y gente que sabe muchísimo más que yo de esto. Pero bueno, la inteligencia artificial también tiene sus fuentes de conocimientos y es lo que vamos a hacer. Vamos a partir de este punto y del santo sudario, pero este va a ser nuestro punto de inicio. No hace mucho surgió esta imagen que fue creada con inteligencia artificial y lo que se ha dicho es que surgió de precisamente esa imagen de la sábana santa, por eso tiene como heridas y estas cosas, pero yo, respeto el trabajo de todo el mundo y el que yo voy a hacer lo hago desde la humildad total. No sé si es realmente así, no lo voy a afirmar ni mucho menos, pero te voy a explicar, te voy a enseñar la imagen y luego te voy a explicar cómo la he hecho paso a paso rápido para que veas más o menos, digamos, la argumentación para llegar a ella. Yo es que de esta imagen a esta
le veo muchas diferencias, pero puede ser también porque esta cara, como hemos visto, estaba bastante deforme por el martirio, ¿no? La pasión de Cristo. Sin embargo, pues respetando este trabajo, yo dije, vamos a hacerlo a partir de aquí. Y luego a partir de aquí. Entonces, fíjate cómo fue el primer reto. El primer reto es convertir esto en una persona de carne y hueso. Entonces, yo empecé con figuras, digamos, en 3 dimensiones de barro, yo diría realistas. Es realista en el sentido de que está en un sitio, pero parece una estatua de barro. Realista, pero una estatua de barro. Entonces, esto lo he tenido que ir evolucionando poco a poco hasta que fuese una persona como con prompts y que siempre me respetara la persona. Aquí le puso casi que un traje, pero bueno, cosas de la inteligencia artificial, peinados diferentes. Aquí empezamos a ver un poco la parte del contraste, iluminación para ver los volúmenes en la cara. Esto te estoy enseñando el 1% o el resumen, digamos, de todo el estudio que hice con la inteligencia artificial. Aquí ya se va, digamos, humanizando más. La piel empieza a ser más de un color. Empezamos a acercarnos a lo que sería una persona, pero siempre con todo el daño que recibió, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos acercando más y humanizándolo más. De hecho, empezamos a hacer un estudio de cómo era la ropa de la época, y aquí la inteligencia artificial me hizo un muestrario y me decía, Javier, escoge, ¿qué le quieres poner? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una imagen de Jesucristo que es el que vemos en las películas. La película de Mel Gibson ha sido como la más realista, muy dura, por cierto, pero en realidad hay que ponerse en aquella época. Cuando vemos en la mayoría de las películas parece que Jesucristo sale de la peluquería, ¿no? El pelo todo perfecto, la ropa planchadita y tal, pero en aquella época no era así. Sin duda alguna que no era así. La ropa era diferente, no había peluquerías por allí, ni agua corriente, ni baños, ni cloacas, ni... O sea, la situación real de esa época seguro que era bastante diferente a la que podemos ver en las películas. Entonces, claro, en la inteligencia artificial empezamos a hablar de eso y al final yo le dije, dame un muestrario o algo así, de ver cómo puede ser la ropa, que es una ropa dura, vemos, este no es la cara, pero esto es como un modelo que me puso para ver cómo caía la ropa. El lino se cae de una manera, ropa que no es de lino es de otra, entonces me empezó a dar como durezas, colores, texturas de ropa que a veces no tenían costuras, a veces sí. Y entonces, de esta manera llegamos a este punto incluso de tener un muestrario, un armario, un closet de ropa. Y luego de todo el estudio, te voy a enseñar ahora la cara, el rostro, que después de muchas pruebas y mucho análisis y superponer la sábana santa, la imagen con el sudario, con esa imagen, hemos determinado que posiblemente esa haya sido la cara de Jesús. No lo sé, no sé quién lo puede saber, no sé quién me puede decir si era o no era, pero por lo general, y de hecho, incluso el sentido común, cuando he hecho la comparación a ojo, digamos, uno dice, podría ser, podría no ser, pero podría ser. Entonces, aquí te la voy a mostrar y es esta. Esta es la imagen que me ha dado la inteligencia artificial. De hecho, la voy a superponer aquí a mano delante de ti con lo que teníamos antes. Y aquí tienes una al lado de la otra. Vemos ojos, vemos cejas, la nariz es muy similar. Lo que pasa es que has visto que la nariz se la habían deformado bastante con la pasión, el martirio que le hicieron. La barba, la forma de la cabeza, el pelo. Y aquí te puedo poner la superposición. Es muy difícil realmente verlo así. Yo porque lo he visto ya, no sé, 1000 veces y ya uno más o menos ha hecho la comparación, pero hemos trabajado los labios, la barba, el pelo, la nariz, menos las orejas porque aquí no se ven, pero realmente todo. Las cejas también hay que tener en cuenta que también se deformaron un poco con los golpes que recibió, pero estimamos que esta es exactamente... Bueno, estimamos y la inteligencia artificial así lo ha determinado luego de muchísimas pruebas. No es ni científico ni probado, ni mucho menos. Ha sido un procedimiento que, digamos, sigue cierta metodología científica, pero hasta allí. De hecho, me he creado un agente con Clara System, que ya te he hablado muchísimo de ella, que nos ayudó y nos supervisó todo el proceso. Con el sistema Clara también hicimos un agente. ¿Qué hace ese agente? Fíjate, te lo voy a enseñar.
lo hemos entrenado, esta es Clara System, es Clara la que me está hablando. ¿Para qué? Para que cada vez que yo le pida una escena de la Biblia, la Sagrada Biblia, no solamente me diga alguna información, no, es que va a ser un análisis de la escena, tomando en cuenta la Sagrada Biblia, tomando en cuenta el documento Dei Verbum y tomando en cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos para mí son referencia, y si no es una referencia, digamos, visual, descriptiva de la situación, sí lo es a nivel de entendimiento de qué ocurría en ese momento. Y eso ayuda también a crear imágenes. Entonces, fíjate, me pone la ubicación y el tiempo. ¿Dónde fue la escena? ¿En qué época del año? Por ejemplo, si la escena era en otoño, pues me dice, oye, la vegetación debe ser en esa zona de Galilea, la vegetación en otoño es de tal forma, tal especie, y entonces cuando va a crear la imagen, me dice en el prompt, pone qué tipo de vegetación debe haber, con qué altura, qué colorido debe tener aquello, el mar cómo debe verse, la ropa de la gente, cuánta gente era, cómo era, si era una columna, si era plan, todo eso lo va extrayendo de toda esa información con referencia bíblica. También me pone las posturas, gestos, todo lo que, digamos, realmente pudo haber ocurrido. La vestimenta, como él te decía, el entorno, la iluminación, porque si es de tarde, la iluminación en esa época del año allí es de una forma, y también símbolos, ¿no? de espirituales. Todo eso me lo, digamos, averigua, investiga, condensa y convierte en prompts, que luego los vamos tocando, no es que el primero ya sale. Entonces, a partir de allí, Clara System nos ha ido diciendo cómo hacer el desarrollo entero de la cara de Jesús, pero luego que tienes la cara, ya puedes desarrollar escenas de la Biblia. Por ejemplo, te muestro alguna. Hemos hecho más de 1000 ya, y luego te voy a decir algo y te lo voy a mostrar para que veas. Es que luego que tienes la cara, empezamos precisamente a hacer ya imágenes, pero que con la información real que hemos recabado, con el agente entrenado, eso sí, por más tiempo, cómo sería la colina, cómo sería la ropa de la gente, cuánta gente habría, todo esto, y vamos creando imágenes con la cara que ya nos ha dado como la cara real de Jesús. De hecho, aquí tenemos la parte cuando va entrando, de hecho así empieza Semana Santa. Jesús en un burro y la gente aclamándole. Pero fíjate, esto es un paso, ¿no? La imagen ya con la cara que hemos determinado que sería la cara correcta luego del estudio, y fíjate el siguiente paso. Y esto es un vídeo que ha salido de una imagen, que ha salido de la imagen de la cara, que ha salido del estudio, que partió desde la sábana santa y el sudario, el santo sudario. Entonces ya hemos hecho unos 400 vídeos o algo así, de muchas escenas, pero siempre generadas con Clara, o sea, con un agente entrenado que nos va diciendo cómo debería ser esa escena, cómo debería ser el suelo, los edificios, la gente, cómo estaba vestida. Pero se equivoca, me acabo de dar cuenta. Mira esto que está aquí. Este tiene gafas, lentes, me parece, no lo sé. De repente vemos a alguno con un teléfono. Esas son las cosas que la inteligencia artificial todavía no ha corregido. Si no son gafas, le queda poco y no sé, pero me suena que en esa época no había de esto. Entonces hay que ir puliéndola, obviamente no es perfecta. Esto es algo hecho con el corazón, nada más. Aquí esto puede estar todo malo, pero estaba entusiasmado de enseñártelo porque yo he puesto todo el corazón en esto por lo que representa para mí. Entonces, no lo tomes como algo real, de verdad, porque no, esto sale de la humildad y no creo que yo sea ni sepa tanto para eso. Pero hacer películas ya está bastante más cerca para personas normales desde casa como nosotros. Aquí está hablando con la samaritana, aquí con los comerciantes. Fíjate el detalle que me decía la inteligencia artificial, que en las películas, por lo general, los actores salen con el pelo casi que de peluquería, ¿no? Peinado con secador. Y me dicen, hombre, en aquella época polvo, aire, agua corriente no había, entonces seguramente la gente tendría el pelo bastante más estropeado y la ropa también de la que salen las películas. La gente se cuidaba, no es tampoco un descuido total, pero no todo el mundo. Y sin agua corriente y sin electricidad, pues ya ves. Y en el desierto, bueno, tantas cosas. Entonces,
Eso sí lo vemos reflejado en las imágenes que intentó hacer hiperrealistas. Aquí está en la parte donde cura a un ciego. Bueno, curó a muchos, pero hay una especialmente descrita en la Sagrada Biblia y este sería un poco la imagen que lo grafica. Pero es lógico que la gente esté sucia, ¿por qué? Porque el suelo estaba así, no se limpiaba, me imagino, no había agua corriente. Hombre, la podrían barrer, pero es lo que hay, no había cloacas, imagínate las necesidades de la gente, bueno, tantas cosas. Y así hemos recreado ya bastantes escenas bíblicas y todas con la cara que nos ha dado el mismo estudio, que es la cara real de Jesús. Probablemente esta sería una escena realista, cotidiana. ¿Por qué? Porque, según nos dice la inteligencia artificial, en aquella época y en aquella zona, la gente tenía de promedio entre 1,55 y 1,60 de altura. Y si ves la sábana santa, esa persona tendría 1,78 más o menos de estatura. Entonces, le sacaba 20 centímetros al promedio de la gente. O sea que esto más o menos sería lo que se vería en la calle en el momento que pasaba Jesús. Antes de ser pública, si no estaría totalmente rodeado de gente. De hecho, el momento en que sale él a buscar a sus apóstoles, que son pescadores, vemos aquí varias imágenes donde se recrea o se intenta recrear ese momento. Y vemos que realmente la cara es la misma cara que nos había dado en el inicio. Pero al momento que nosotros podamos hacer una película completa, digo de Jesús, como la que tú quieras, desde casa, queda poquito, queda muy poquito, porque ya podemos hacer esto, pero con sonido. Entonces, es cuestión de que, digamos, se desarrolle un poquito más para que pueda hacerse más rápido. Fíjate, por ejemplo, en esta escena me dijo, no, es que en esa época del año el pasto estaba verde, no lo puedes poner seco como sale en muchos sitios, tienes que ponerlo verde, y aquí detrás el lago. Entonces, de esa manera, el color de la ropa también cambiaba de acuerdo a muchas cosas. Pero bueno, aquí tenemos una aproximación de cómo ha sido esa historia si hubieses tú estado allí. ¿Qué te parece? Yo espero que es un pequeño viaje. Aquí estamos resumiendo todo, pero ha sido un viaje, a mí me ha cambiado, no sé si la vida, pero me ha hecho reflexionar muchísimo, muchísimo este trabajo. Lo voy a seguir haciendo. Vamos todos aquí a continuarlo, a mejorarlo, perfeccionarlo y a hacerlo crecer mucho más. Porque la inteligencia artificial se puede usar para muchas cosas buenas y para estas que son espectaculares. Así que si te ha gustado, ponme tu opinión en los comentarios, siempre con respeto. Esto lo he hecho con respeto a todas las creencias, todas las religiones, pero es la mía y he sentido que era mi incluso responsabilidad de hacer esto con seriedad y por eso te lo traigo. Así que te lo agradezco muchísimo. Ponme en los comentarios cómo la ves, cómo ves a nivel técnico sobre todo. No quiero ponerme a detallar cómo lo hice paso a paso porque el vídeo va a durar 8 horas, pero más o menos te he contado el recorrido. Entonces te animo a que si crees que puedes hacer proyectos de este tipo los hagas, porque de esa manera de verdad le vas a ver un porqué a la inteligencia artificial y te vas a dar cuenta que puede ser algo que puede cambiar a la humanidad entera. Un abrazo muy fuerte, chao.